Entonces, abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos del 19 al 21. Mateo, capítulo 6, versículos del 19 al 21. Dice la palabra del Señor: No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra, la cual ha sido leída. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo esté con nosotros. A mí, Señor, que tu Espíritu Santo me ayude a enseñar tu palabra de manera fiel, y a los hermanos que puedan, Señor, abrir sus ojos y sus oídos a la ley, a tu bendita ley. Danos sabiduría y entendimiento, pero no solamente que seamos oidores de tu palabra, sino también hacedores de ella. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mateo capítulo 4, versículo 17. Esto ya lo hemos dicho en varias ocasiones. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y hemos dicho que el reino de los cielos se había acercado porque Jesús, el rey del reino de los cielos, estaba allí presente. Ya hemos dicho que el reino está constituido por un rey, un lugar y un pueblo. El reino nacional de Israel, el rey del reino nacional de Israel era David, en representación de todos los reyes que estuvieron allí. El pueblo era el pueblo de Israel, y la tierra donde ellos vivían, o el lugar, era Canaán. Pero ahora nosotros estamos en una etapa del reino llamada el reino espiritual. El reino espiritual, donde el rey es Cristo, él está en los cielos, pero gobierna su iglesia a través de los pastores maestros. Su pueblo es la iglesia, nosotros somos el pueblo del reino espiritual. Y el lugar no hay lugar, es espiritual, Cristo habita en cada corazón de cada creyente. Luego nosotros esperamos el reino eterno, que sería la última etapa del reino, donde el lugar es cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia. El rey es Cristo en su plenitud, y el pueblo sigue siendo la iglesia, usted y yo. Y como todo reino, tiene leyes. Todos los reinos tienen leyes. El reino nacional tenía leyes, recuerdan. El Señor les dio sus leyes en Éxodo de manera especial, Levítico, donde les dio los 10 mandamientos, la ley moral, pero también le dio leyes civiles y leyes ceremoniales. Hoy en día las leyes civiles y ceremoniales ya no aplican. Para nosotros hoy solamente aplican los 10 mandamientos. Pero en el tiempo de Cristo había un grupo de personas por allí, un grupo religioso llamado los fariseos. Y ellos tergiversaron la ley del Señor y empezaron a enseñarle al pueblo la ley de la manera incorrecta. Conforme ellos creían, ellos llevaban ciertamente una vida inmoral, entonces acomodaban la ley según lo que ellos vivían. Eso lo aprendimos inclusive este fin de semana en el sermón. Y lo que hace nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte es enseñar correctamente la ley. O sea, decirle al pueblo, a sus discípulos, a aquellos nuevos creyentes, que esa ley estaba mal enseñada por parte de los fariseos. Y él corrige las tergiversaciones de dicha ley. Nosotros ya vimos, empezando el Sermón del Monte, cuál era el carácter de los creyentes. ¿Cuál era el carácter de los creyentes? ¿Qué identifica un verdadero creyente? Recuerdan las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu, los nuevos creyentes o los creyentes del nuevo pacto, o los que hacen parte del reino espiritual de Cristo, son pobres en espíritu. Lloran por sus pecados.
son mansos, tienen hambre y sed de justicia, son misericordiosos, son de limpio corazón, son pacificadores y sufren persecución por causa de Cristo. Y la sufren con gozo. Luego nosotros estuvimos viendo a partir del capítulo 6 los creyentes, los creyentes y su relación con la ley. Perdón, capítulo 5 desde el versículo 17. Nuestro Señor Jesucristo dijo: yo os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no podréis entrar en el reino de los cielos, o no entraréis en el reino de los cielos. Nuestra justicia debe ser mayor que la de los escribas y fariseos, en el sentido de que nuestra justicia es una justicia imputada, viene de Cristo, y en ese sentido nosotros tenemos una justicia mayor que la de los escribas y fariseos. Nuestra vida de piedad tiene que ser mucho mayor que la de ellos, aunque la de ellos era en apariencia, la de nosotros tiene que ser real. Nuestra vida de piedad debe ser real. Luego estuvimos viendo, a partir del capítulo 6, los creyentes y su relación personal con el Padre, es decir, el creyente y su vida privada, su relación con su Padre Celestial. Y estuvimos hablando del creyente y la relación que tiene con las limosnas, la relación que tiene con la oración y la relación que tiene con el ayuno. Eso lo vimos la semana pasada. Ahora nosotros en esta sección que acabamos de leer y un poco más, es decir, estaremos viendo desde el capítulo 6, versículos 19 al 34, una sección, es una sola sección, y es la relación del creyente con el mundo. La relación del creyente con el mundo. Primero fue una relación privada, el creyente con Dios, ahora la relación del creyente para con el mundo. Y veremos, hoy, versículos 19 al 24, el creyente y el amor por el mundo. Y la semana entrante, si Dios permite, el creyente y la ansiedad por las cosas del mundo, del versículo 25 al 34. Y quiero comenzar esta exposición haciendo una pregunta, dos preguntas. Una de ellas la responderemos inmediatamente, pero la otra la vamos a responder a medida que avancemos en la explicación del texto. La primera pregunta es: ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? Esa es la primera pregunta y esa la voy a responder ya. Tu corazón está donde esté tu tesoro. Tu corazón está donde esté tu tesoro. Y la otra pregunta es: ¿dónde está tu tesoro? ¿Dónde está tu tesoro? Y esa sí la vamos a responder a medida que expliquemos el texto. El título de este sermón es: ¿dónde está tu tesoro? ¿Dónde está tu tesoro? Y eso lo vamos a responder. Vamos a ver dos cosas básicamente en este texto. Vamos a ver el mandato y vamos a ver las razones del mandato. El mandato y las razones del mandato. Miremos entonces el mandato. El mandato, dice el texto en capítulo 6, versículo 19, no os hagáis tesoros en la tierra. Y el versículo 20 dice, sino haceos tesoros en el cielo. Ahí está el mandato. Uno dado en forma negativa, no os hagáis tesoros en la tierra, y otro dado de forma positiva, haceos tesoros en el cielo. Ustedes muy seguramente han visto películas en la televisión, en el cine, donde cuentan la historia de hombres que andan buscando tesoros, ¿cierto? Y el abuelo buscó un tesoro durante toda su vida y no lo encontró. Y el papá también buscó el tesoro durante toda su vida y no lo encontró. Y el niño estaba pequeñito, de unos 6 o 7 años, y escucha la historia. Y después vemos a este hombre que ya creció, tiene unos 40 años y está buscando el tesoro. Y se la pasaron toda la vida buscando el tesoro. Vivieron para ello, para buscar ese tesoro. Eso, lo único que los movió en la vida fue ese tesoro. Muy seguramente la codicia, el deseo de dinero o el deseo de fama, de reconocimiento. El texto dice, no os hagáis tesoros en la tierra. Muy seguramente cuando hablamos o escuchan ustedes decir tesoros en la tierra, se imaginan a dinero, pero no solamente se refiere a dinero. También el dinero hace parte de los tesoros en la tierra, hermanos. Pero tesoros en la tierra se puede referir a muchas cosas.
El dinero es una de esas cosas. Hermanos, el dinero no es malo en sí mismo, pero el problema es la relación que tú tengas con el dinero, la relación que tienes con el dinero. Eso es lo malo. Tú piensas solo en dinero, acumulas y no sabes para qué lo haces, pero no solamente si tienes mucho dinero, si no lo tienes, tú deseas ser rico en este mundo, en esta vida. Yo tengo un hermano de sangre que toda la vida ha querido ser rico. Siempre, cada que emprende un negocio, siempre tiene en su mente que cuando tenga dinero va a comprar esto o aquello. Vive para ello. No tiene un peso en el bolsillo, pero su tesoro es el dinero. Su tesoro es el dinero. Acompáñenme a Lucas capítulo 12, versículo del 13 al 21 y veamos un ejemplo allí maravilloso. Lucas capítulo 12, versículos del 13 al 21. ¿Lo tenemos? Amén. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Él les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿Qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Este hombre simplemente pensaba en las cosas de esta tierra, en las cosas materiales de esta tierra. No estaba pensando en Dios. Hizo graneros más grandes, acumuló sus riquezas, pero estaba pensando en sí mismo, en él mismo. Sentarse, disfrutar de la vida, disfrutar de las cosas de este mundo, pero sin Dios. Y debo aclarar que Dios nos ha dado deleites en esta vida y cosas de las cuales nosotros podemos disfrutar lícitamente. Pero cuando nosotros disfrutamos de las cosas sin Dios, son pecados. Pero no solamente el dinero puede ser un tesoro o tu tesoro, tu esposa o tu esposo puede ser tu tesoro. Si tú idolatras a tu esposo, entonces él es tu tesoro. Si él es todo o ella es todo para ti, él o ella es tu tesoro. Y cuando piensas que un día se puede morir y tú piensas que morirás juntamente con él, entonces ese es tu tesoro. Si ustedes me acompañan a Génesis, si lo alcanzan a encontrar rapidito, pues está muy bien. Génesis capítulo 29, versículo 31. Mire lo que dice. Y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Estas dos mujeres eran hermanas. Y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, porque dijo: ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. ¿Sí ven la reacción de Lea? La reacción. Y yo le doy un hijo a mi esposo que se lo dio, entonces dice: me amará ahora mi marido, porque Jacob no amaba a Lea, Jacob amaba a Raquel. Lea idolatraba a Jacob, el tesoro de Lea era Jacob. Y muchas mujeres hacen tal vez lo mismo. Creen que porque tienen un hijo con alguna persona, entonces lo van a amarrar. Es su tesoro, ese hombre es su tesoro. Pero no solamente el esposo o la esposa se convierten en tesoros para nosotros, sino también nuestros hijos.
Tus hijos pueden ser tus tesoros o tu tesoro. Vives para ellos. Tus hijos son más importantes que tu esposo o tu esposa. ¿Ves que tus hijos son inteligentes y te jactas de ellos? Los tienes como un tesoro. Los vistes muy bonitos, los bañas muy bonitos, los peinas y te alegras tanto de tu hijo que tu hijo se convierte en tu tesoro. Lo tienes como en una bola de cristal. No quieres perderlos. Te mueres cuando piensas que puede morirse. O si le pasa algo, no sabes o no sabrías qué hacer. Tú quisieras que ellos estuvieran siempre contigo, que fueran bombril. Si es posible que estén toda la vida conmigo, yo no quiero que mi hijo se vaya. Y en ese mismo Génesis capítulo 30, versículo 1 dice, viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos o si no me muero. ¿Cuál era el tesoro de Raquel? Que quería tener hijos. Ella no concebía su vida sin hijos. Dame hijos o si no me muero. Ese era el todo para Raquel. Ese era su tesoro en esta tierra. Pero no solamente eso, sino también tu casa puede ser tu tesoro. Tienes una casa muy bonita y entonces le añades y le añade a tu casa, piensas en ella todo el día. Pero pueda que no tengas casa y entonces escuchas esta frase que es muy común. Tener casa no es riqueza, pero no tenerla sí es pobreza y te angustias porque no tienes una casa. Podría ser tu tesoro, pero también podría ser no la casa, sino la limpieza de tu casa. Te exageras en la limpieza de tu casa y limpias en cada rinconcito y estás pasando el dedo constantemente y te ofuscas y la casa está sucia. Vives para la limpieza de tu casa. Puede ser tu tesoro. Hermanos, el tesoro pueden ser tantas cosas y tan pequeñas. Yo por eso lo menciono, porque nosotros no podríamos darnos cuenta. El celular puede ser tu tesoro. Hay personas que ahorran para comprarse en el último iPhone. Y a los pocos meses, cuando sale el nuevo iPhone, deben comprarse el nuevo iPhone. Viven para ello. Ese es su tesoro. Y si se les queda en la casa, entonces se angustian, no nos angustiamos. ¿No? Porque se ha convertido en nuestro tesoro. Las redes sociales también pueden ser nuestro tesoro. Perdemos demasiado tiempo en redes sociales. Y podríamos dar miles de ejemplos más. El trabajo puede ser nuestro tesoro. Madrugamos mucho, nos acostamos tarde, trabajamos. No concebimos otra cosa más que trabajar porque queremos ser los mejores, tener éxito, alcanzar el reconocimiento, la fama, qué sé yo. Hermanos, ¿cuál es tu tesoro? ¿Cuál es tu tesoro? Podría ser alguno de estos, podría ser ninguno, pero tú estarás pensando en este momento, mirando allá en tu mente en lo profundo, ¿cuál podría ser tu tesoro? Nuestro Señor Jesucristo es muy misericordioso y no solamente da el mandamiento. Él dice, no os hagáis tesoros en la tierra. Y ya Él debería simplemente decir el mandamiento y ya. Y simplemente por ser Cristo nosotros deberíamos obedecer. Pero Él es tan misericordioso que no simplemente nos da el mandato, sino que nos da razones. Eso es misericordia. ¿Por qué nosotros no debemos hacernos tesoros en la tierra? Mire lo que dice el texto. El texto dice, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. ¿Por qué no debemos hacernos tesoros en la tierra? Por esto, porque las polillas y el orín corrompen y ladrones minan y hurtan. La polilla se comía la ropa. En la antigüedad la ropa era muy importante y habían unos animalitos que se podían comer la ropa. Se comían la madera, se comían todo, acababan con todo. ¿Recuerdan a Acán? Acán, que estuvieron allí peleando contra Jericó. Él se robó un manto babilónico, le pareció muy bonito y se lo robó y lo escondió. Era muy preciado. ¿Recuerdan a Jesse? Cuando va y persigue a
a estos enviados y le dijo a él a esta persona, que le diera 2 vestidos. Jesse, el que quedó leproso por mentir, ¿se acuerdan? Los vestidos, la ropa era muy importante. Y entonces estas polillas se comían la ropa. El orín, esta palabra orín quiere decir comer o devorar. Eran como animales o roedores que se metían en los silos, que se metían en los graneros donde guardaban las comidas y acababan con todo, dañaban las comidas. Los ladrones minan, hurtan, esto minar es cavar, ellos cavaban en la tierra, por la tierra como una especie de túnel, y llegaban a las casas de los más ricos y robaban sus pertenencias. Hermanos, nada en esta tierra es duradero. Eso es lo que quiere decir esto. Nada es duradero. Tus cosas son temporales. Las plagas pueden destruirlos. Lo que tienes puede ser robado. Pero si aún logras mantener tus cosas a salvo, al final de la vida, cuando estés viejo, vas a morir y no te vas a poder llevar absolutamente nada. El dinero te lo pueden robar, se puede devaluar, tu casa se puede caer por un terremoto, y hoy en día sí que hay terremotos. Tu celular le puede entrar un virus, se lo pueden robar, tu esposa se puede enfermar y puede morir, tus hijos se van a ir. Todo, hermanos y hermanas, es perecedero. Y creo que el rey Salomón lo comprendió muy bien cuando él escribe en Eclesiastés lo siguiente, Eclesiastés capítulo 1. Eclesiastés capítulo 1, versículo 2 y 3 dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Es decir, todo es vano, todo es hueco, sin sentido. Claro, debajo del sol, es decir, en esta tierra. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Es decir, trabajar es bueno. Hago una nota aclaratoria, el trabajo es bueno y Dios nos ha dado el trabajo, pero cuando yo trabajo alejado de Dios, no para la gloria de Dios, entonces vanidad de vanidades. En el capítulo 2, versículo 1 dice el predicador, dije yo en mi corazón, ven, ahora te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí esto también era vanidad. Él probó los deleites sin Dios. Y él se dio cuenta que todo eso era vano y sin sentido. Versículo 22, porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Salomón lo entendió muy bien. Recordemos que Salomón se alejó de Dios, empezó a probar el mundo y al final, después de escribir esto, contarnos cómo le fue en el mundo, al final dijo, el fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Todo lo que hagamos en este mundo, sin pensar en Dios, es vanidad, hermanos. Alejados de Dios es vanidad. Si lo pienso para mi propia gloria y honra, es vanidad. Es vanidad. Amados hermanos, nosotros nacemos amando mucho este mundo. Como dijo alguien por allí, el pecado mató a sus miles y el mundo a sus 10,000. Bueno, eso es un texto que está en el Antiguo Testamento donde dice que Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000, pero hubo alguien en la historia que lo movió un poquito y dijo, el pecado mató a sus miles y el mundo a sus 10,000. ¿Y él por qué dijo eso? Porque el mundo tiene un poder muy grande sobre nosotros. El poder del mundo es muy grande sobre nosotros, pero nosotros podemos destruir el mundo. El amor que tenemos hacia el mundo puede ser destruido, reemplazándolo por un amor más grande, por el amor del Padre. Primera de Juan 2, 15 al 17 dice,
No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. El que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque las cosas que están en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, ¿sí ven lo que estamos diciendo? Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hebreos, capítulo 11. Vemos a un hombre que venció el mundo, Moisés. Capítulo 11, versículo 24, dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros, ¿sí ven? Que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Hermanos, Moisés rechazó los tesoros temporales de Egipto. ¿Cómo lo hizo? Hermanos, porque tenía su mirada puesta en el galardón, es decir, tenía su mirada puesta en Cristo, porque se sostuvo como viendo al invisible. Es la única forma de vencer el mundo. ¿Recuerdan a Job? A Job le fueron quitados sus hijos, ¿recuerdan? Sus hijos les fueron quitados, sus siervos, le fueron quitados sus ovejas, sus camellos, toda su riqueza, todo le fue quitado. Pero Job se sostuvo como viendo al invisible, porque tenía puesta la mirada en Cristo. Por eso venció al mundo. Entonces Job se levantó y rasgó su manto cuando se dio cuenta que todo había sido destruido, que sus hijos habían muerto, rasuró su cabeza. ¿Y qué hizo? Se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Estos dos hombres, amados hermanos, no se hicieron tesoros en esta tierra. Entendieron que todo lo que tenían no era un fin en sí mismo, era un medio, simplemente. Todo lo que ellos tenían no era de ellos, era de Dios. Dios se los había otorgado. Y por eso Job dice lo que dice. Que nosotros algún día podamos decir eso. Y así como Moisés, que pudo abandonar los tesoros de Egipto, grandes riquezas, hermano. Y él abandonó todo eso. ¿Por qué? Porque tenía su mirada en ¿quién? En Cristo. Mateo 6:20 dice, si no, haceos tesoros en el cielo, donde la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Hermanos, todo lo que nosotros tenemos nos lo ha dado Dios y debemos usarlo como un medio para que Dios sea glorificado, para que Dios sea exaltado. Es la manera como nosotros nos hacemos tesoros en el cielo. Hermanos, nuestros hijos, cuando nosotros los criamos en obediencia a Cristo, para la gloria de Dios nos estamos haciendo tesoros en el cielo. Cuando nuestro dinero lo usamos no solamente para pues nuestros gastos personales que es necesario, pero que también estamos pensando en el avance del reino y en la gloria de Dios, nos estamos haciendo tesoros en el cielo. Cuando nuestra esposa y nuestro esposo no es nuestro tesoro, sino que ella y yo, ella es mi ayuda, y nosotros juntos somos compañeros para el avance del reino de Dios, nos estamos haciendo tesoros en el cielo. Hermanos, esto está bien, pero nosotros, tú y yo,
debemos buscar nuestro mayor tesoro. Debemos buscar nuestro mayor tesoro. Tú debes vender todo lo que tienes y debes comprar aquel campo que tiene un tesoro escondido. Debes vender todo lo que tienes y debes comprar esa perla de gran precio. Mis amados hermanos, Cristo es ese tesoro escondido. Cristo es la perla de gran precio. ¿Dónde está nuestro corazón? Donde esté nuestro tesoro. Amados, ¿dónde está tu tesoro? Tu tesoro debe estar donde está Cristo. Y Cristo está en lugares celestiales, sentado a la diestra de su Padre. Y tú debes estar allí. Colosenses dice, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Hermanos, vuestro tesoro es Cristo. Él está en los cielos, pero también nosotros lo encontramos a través de su palabra escrita. Amados, si Cristo es tu tesoro, entonces debes escudriñar la palabra de Dios. Él ciertamente lo dijo, escudriñar la escritura, porque ella es la que da testimonio de mí. Si Cristo es tu tesoro, lo buscarás como a oro en su palabra. Meditarás en su palabra de día y de noche. Debes amar a Cristo, tu tesoro, más que a padre, más que a madre, más que a hijos, más que al dinero, más que a la casa, más que a la limpieza de tu casa, más que al celular. Hermanos, debes amar más a Cristo. Él debe ser tu tesoro. Y así como comencé diciendo esta enseñanza acerca de aquellas películas que mostraban a estos hombres buscando un tesoro escondido durante 40 y 50 años, eso debes hacer tú. Debes buscar tu tesoro a Cristo constantemente en la profundidad de la palabra de Dios. Búscalo, cava profundamente en las escrituras y conoce más a Cristo tu tesoro. Hermanos, nadie puede tener dos tesoros. Nadie. Si tú tienes un tesoro en esta tierra y crees que tu tesoro también es Cristo, estás equivocado. Porque más adelante vamos a ver que nadie puede servir a dos señores. Porque amará al uno y va a menospreciar al otro. Muy seguramente va a menospreciar a Cristo. Y vas a amar a tu tesoro. Y aquellos que no conocen a Cristo, el mensaje es el mismo. Ven a Cristo. Seguramente tu tesoro está en esta tierra, pero hoy hemos aprendido que Cristo es nuestro mayor tesoro. Él te dará el perdón de tus pecados, te dará el don de la vida eterna.